Si has comenzado tu viaje en el análisis de datos o en la ciencia de datos, es muy probable que a estas alturas ya hayas escuchado hablar de Jupyter. Y es que Jupyter es una herramienta fundamental para todo analista o científico de datos para analizar datos de forma eficaz y amena. En este vídeo vamos a ver qué es Jupyter y nos vamos a centrar en las diferencias entre dos herramientas que quizás si estás empezando te ha creado confusión, y es qué es Jupyter Notebook por una parte y qué es Jupyter Lab. Vamos a ver las diferencias entre estas dos herramientas que forman parte los dos del proyecto de Jupyter. Simplemente una es la versión moderna, por así decirlo, o el futuro del proyecto Jupyter, y no vamos a utilizar un PowerPoint, vamos a verlo directamente con comparaciones en directo, vamos a ser prácticos, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que nada, comenzamos. Me llamo Javier Canales y esto es Garage Data Pills. Si estás utilizando o si quieres analizar datos de Anaconda, posiblemente esta página te sea familiar. Esta es Anaconda Navigator y desde aquí vamos a poder arrancar Jupyter. Y posiblemente hayas caído en la cuenta de que tenemos por una parte Notebook y por otra tenemos Jupyter Lab. Y quizá pues tengas la duda, ¿cuál es la diferencia entre estas dos herramientas? Vamos a verlo directamente. Desde aquí podríamos, dándole a Launch, iniciar cualquiera de las dos o las dos a la vez. O otra forma de iniciar Jupyter es directamente desde nuestro terminal o en caso de que estéis utilizando Anaconda en Windows, pues Anaconda Prompt. Simplemente poniendo Jupyter Lab o Jupyter Notebook y le damos a Enter, ya estaremos iniciando estas herramientas, porque una de las características tanto de Jupyter Lab como de Jupyter Notebook es que son una interfaz de programación que se hospeda o la podemos lanzar en nuestro navegador, ¿vale? Eso no quiere decir que necesitemos conexión a internet, podemos utilizarlo perfectamente aunque no tengamos conexión, pero es una característica de Jupyter y es que se lanzan en nuestro navegador predeterminado, ya sea Google Chrome o Safari o el que sea, ¿vale? El que más queráis. Cuando yo lanzo tanto Jupyter Lab como Jupyter Notebook, aquí tenemos Jupyter Notebook, ¿vale? Jupyter Notebook es la primera versión del proyecto Jupyter. Se lanza en 2014 y cuando se lanzó, pues revolucionó completamente el paradigma de analizar datos a nivel de programación. En el mercado no había nada así hasta el nacimiento de Jupyter y como veremos un poquito más adelante, Jupyter se caracteriza por ser un IDE, una interfaz de programación, ¿vale? Que nos hace la programación mucho más amena y que se caracteriza por el uso de celdas. Y esto es una innovación que lo cambió todo. Antes las interfaces de programación, tú corres el archivo y se corre todo de arriba abajo, mientras que, como vamos a ver un poquito más adelante, tanto en Jupyter Notebook como en Jupyter Lab, nosotros vamos a poder correr el código a nivel de celda. Entonces vamos a correr una celda y esa celda pues nos va a devolver el resultado del código que hay dentro de esa celda, ¿vale? Y esto pues es muy práctico a la hora de analizar datos en los que vamos a tener que correr código. El mismo código muchas veces para ver datos, crear un gráfico, hacer manipulaciones de datos. Entonces como que se presta mucho esta forma de proceder al análisis de datos. Pero bueno, no me desvío. Aquí tenemos Jupyter Notebook, vamos a empezar por aquí. Y lo primero que me aparece cuando lanzo Jupyter Notebook es esta pantalla en la que me aparece el directorio de mi ordenador, ¿vale? El sistema de ficheros. Aquí en cada ordenador va a ser diferente, pero desde aquí yo voy a poder ir navegando por las diferentes carpetas de mi ordenador. Yo me voy a meter aquí en esta carpeta donde tengo diferentes vídeos y tutoriales que he hecho con Garage de Ideas. Nos vamos a centrar en un vídeo que ya hemos visto, que es limpiar datos, y aquí voy a tener el código. Tanto en Jupyter como en Jupyter Lab, los cuadernos tienen el formato IPNB, ¿vale? Que viene de IPython Notebook y va a ser un tipo de dato particular que si nosotros intentamos leerlo desde fuera de Jupyter nos va a salir un chorizo de texto feísimo en formato JSON, pero que si lo abrimos desde Jupyter o Jupyter Lab, lo que me aparece es esto. Y aquí tenemos ya una de las cosas particulares de Jupyter Notebook y es que se me está abriendo el cuaderno en una ventana diferente. Tardan unos segundos, ¿vale? Se está lanzando. Y esto, como veremos, va a ser una de las diferentes que vamos a tener luego en Jupyter Lab. Aquí voy a jugar con diferentes pestañas que se van abriendo en mi navegador. Ahora esperamos un segundo. Aquí ya lo tenemos, ¿vale? Y esta es la pinta que tiene un cuaderno de Jupyter. Posiblemente ya os suene. Y en este caso Jupyter Notebook, a pesar de ser una herramienta revolucionaria en su momento, en 2014 cuando sale, no deja de ser una interfaz muy sencillita donde yo voy a poder crear celdas tanto de código como de texto y yo pues voy a poder correr la celda. Corriéndolo aquí, voy a Run,
o yo podría utilizar diferentes atajos utilizando simplemente el teclado. Esta es la pinta que tiene este cuaderno. Vemos que al final es un formato todo muy sobrio. Yo tengo aquí botoncitos donde puedo añadir celdas, puedo copiar y cortar celdas, correr, un pequeño menú donde tengo aquí pues opciones también de cómo ver diferentes cosas que puedo ver, añadir celdas, gestión de celdas en general. Aquí tengo un elemento también, una información relativa a los kernels, ¿vale? Que los kernels son una de las herramientas o elementos principales tanto de Jupyter como de JupyterLab y que constituyen un motor de procesamiento que me va a permitir o que le va a permitir a Jupyter analizar el lenguaje de programación que estoy utilizando. En este caso va a ser Python, pero recordemos que tanto Jupyter como JupyterLab permiten soporte para muchos otros lenguajes de programación, incluido otros lenguajes muy famosos en ciencia de datos, como puede ser R o como puede ser Julia. Pero aquí nos centramos en Python, que es posiblemente el uso más normal y más extendido cuando se trata de Jupyter. Entonces, ese kernel es el que le permite a Jupyter entender un lenguaje de programación y interpretar los resultados de una ejecución y trasladarlo a mis celdas. Pues en este caso, cuando yo corro, el kernel lo que está haciendo es importar pandas y traer toda esa información de la librería pandas a mi Jupyter. Aquí voy a analizar esta base de datos, la leo, corro la celda, etcétera, etcétera. Y esto básicamente es Jupyter Notebook. Está muy bien, es una herramienta que ha ayudado durante mucho tiempo a practicantes de ciencia de datos, pero todo cambia cuando entramos en JupyterLab. JupyterLab sale en 2018 y si ya Jupyter Notebook fue una revolución, JupyterLab es una versión muchísimo más mejorada y ya os adelanto que es el futuro del proyecto Jupyter. Cada vez hay menos gente que utiliza Jupyter Notebook por una razón muy sencilla y es que JupyterLab es mucho más completo, es mucho más eficaz y es mucho más eficiente. Cuando yo lanzo JupyterLab, vemos aquí, cuando me meto aquí, podemos ver la diferencia. Bueno, importante es decir también que cuando yo lanzo JupyterLab, también estoy lanzando Jupyter Notebook, porque al final JupyterLab es una extensión de Jupyter Notebook y cuando se lanza una, pues también estoy lanzando la otra. A nivel de la URL, los archivos de Jupyter se almacenan aquí, en el localhost por defecto 888, y Jupyter Notebook lo vamos a entender con ese tree, ese apellido. Mientras que lab, en vez de tree, es esto. Yo podría cambiar, si yo pongo aquí tree, se me va a iniciar Jupyter Notebook. Y si pongo lab, se me va a iniciar JupyterLab, para que lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, entramos ahora en JupyterLab, que ya os adelanto que es una versión muchísimo mejor y a mí me gusta muchísimo más y yo es la que utilizo en mi día a día. ¿Cuál es la primera ventaja que tiene JupyterLab? ¿O por qué se caracteriza? Pues que va a ser todo en uno, ¿vale? Esto de tener diferentes pestañas para abrir diferentes cuadernos y demás, todo eso no lo voy a tener en JupyterLab. Aquí lo tengo todo junto. Voy a tener nuevas funcionalidades, ¿vale? En esta interfaz voy a tener una barra lateral donde voy a tener ese sistema de ficheros. Yo voy a poder acceder por aquí exactamente igual a las diferentes carpetas de mi ordenador. Vamos a iniciar el mismo archivo, aquí lo tengo. Y cuando yo lo abro, vemos que no se me abre una pestaña nueva en el navegador, sino que se me abre el archivo directamente en JupyterLab, aquí, ¿vale? Y esto ya va a ser una de las cosas, bueno, que a mí me gustan más innovadoras de JupyterLab comparado con su predecesor, y es que vamos a tener una interfaz que funciona con muchas pestañas que vamos a poder utilizarlas como entes independientes y vamos a poder crear una interfaz a nuestro gusto dependiendo de nuestras necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo voy a poder, dependiendo de lo que necesite, dividir mi pantalla, por ejemplo, en diferentes cuadrantes. Aquí tengo la base de datos que utilizo en este cuaderno que hemos visto de limpieza de datos, ¿vale? En este caso trabajamos con una base de datos de premios Nobel. Ese archivo está aquí en un archivo CSV y esto es una de las cosas nuevas también que me trae JupyterLab, es que me va a dar soporte para visualizar diferentes archivos dentro de la misma herramienta, ya sea un archivo CSV, como es en este caso, puedo ver PDFs, puedo ver imágenes, puedo verlo todo en las diferentes pestañitas que me van a salir aquí. Y yo, si hago clic y divido y la arrastro, vemos que yo voy a poder dividir mi pantalla en diferentes cuadrantes. Si lo pongo aquí, pues mirad lo que pasa. Esto es muy práctico, puedo ver por una parte mi base de datos por aquí, y por otra parte puedo seguir programando. Podría añadir nuevos cuadernos desde el launcher, le doy aquí y también
también se me abre un cuaderno nuevo y también puedo dividir de nuevo si yo quisiera aquí. Así yo voy a tener pues, diferentes cuadrantes para trabajar sin tener que salir de mi pantalla, ¿vale? En esta barra lateral también tengo información sobre los archivos que tengo abiertos, los kernels que están funcionando ahora mismo. Desde aquí puedo cerrar si yo quiero, los que yo necesite, los que yo considere que ya no los necesito. Una cosa interesantísima también de JupyterLab es que voy a tener automáticamente un índice de contenidos en los cuadernos y para ello voy a utilizar las celdas de Markdown y a través de esos corchetes se me va a crear este índice de contenidos y yo voy a poder navegar por aquí como quiera, lo cual también es súper práctico. Más cosas que tenemos en JupyterLab, descarto esto, ¿vale? Vuelvo a mi cuaderno original. Y luego el último elemento de esta barra lateral es otra cosa que abre un mundo de posibilidades infinitas dentro de JupyterLab, que es el tema de otras funcionalidades, otros plugins que puedo instalar para aumentar las funcionalidades de mis cuadernos de JupyterLab. Pues son herramientas que han creado otros desarrolladores para pues crear nuevas funcionalidades dentro de JupyterLab que no están en la versión por defecto de Jupyter, lo cual está muy muy bien. Y por último, otra cosa que también me gusta mucho remarcar de aquí es que aparte de ser una interfaz mucho más bonita, a mí me lo parece, me gusta más, voy a poder cambiar el estilo de mi cuaderno, voy a poder utilizar un tono negro, cosa que a mí me encanta, ¿vale? Yo siempre utilizo el formato dark, que me parece mucho más cómodo para la vista. Entonces, no deja de ser la misma funcionalidad que Jupyter Notebook. Voy a tener un cuaderno de celdas, voy a poder correr las celdas y todo esto exactamente igual, pero ya vemos que tengo códigos de colores que están muy bien hechos, las funcionalidades que hemos dicho, y un poco por todo ello podemos decir que JupyterLab es una versión escrita sobre Jupyter Notebook, pero mucho mejor. Y bueno, ya os adelanto que es el futuro del proyecto Jupyter, así que si tenéis que elegir entre una u otra, sin duda os recomiendo que os metáis en JupyterLab desde el inicio. Quizás un poquito más complejo que Jupyter Notebook, como hemos visto aquí, pero sin duda merece la pena hacer el esfuerzo de familiarizaros con esta herramienta porque todo aquel que utiliza hoy Jupyter utiliza JupyterLab, así que es mejor utilizar el mismo idioma. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para conocer las diferencias entre Jupyter Notebook y JupyterLab. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios y os contestaremos encantados. Nos vemos en los siguientes vídeos.